Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús de la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo a todas las personas que están aquí y los que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión. Queremos, antes de orar, vamos a orar para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto le gustaría que Dios hable a tu vida y a mi vida esta tarde? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Ponemos, Señor, este tema en tus manos, que sea todo dirigido por ti, que no sea yo el que hable, sino tú a través de mí. Que la honra y la gloria sea para ti, Señor. Y que cada persona, especialmente cada amigo que va a estar viendo este tema hoy y los que va a estar escuchando aquí presentes, Señor, que podamos tomar decisión para vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, ¿qué me puede decir cómo se llama el tema del día de hoy? ¿Cómo se llama? La justificación. ¿Cómo se llama? La justificación. Para entrar en el tema del día de hoy es muy importante. Hemos estado hablando durante varias semanas atrás de diferentes temas que tienen que ver con la justificación también. Hablamos anteriormente de la expiación, ¿se acuerda? Que Dios fue el sacrificio, el que se colocó en el lugar por el pecador, ¿ok? Después la semana pasada hablamos de la redención, ¿ok? Hablamos de la redención, cómo Dios lo que tuvo que hacer para poderte redimir a ti y a mí. Estábamos condenados a morir eternamente, prácticamente estábamos sujetos aquí a Satanás, nos tenía esclavizados por el pecado, pero necesitábamos a quién, a un redentor, necesitábamos a Cristo Jesús, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo hablamos anteriormente en los otros temas, y hablamos también de la reencarnación de Cristo, que era importante que lo que Dios prometió en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer, Él enviaría el Mesías. O sea, Jesús no se quedó en el reino de los cielos, sino que Él vino tomando tu naturaleza, siendo Dios, tomó tu naturaleza 100% Dios, 100% divino, 100% hombre también. Y vino a este mundo, ¿y qué? ¿Para qué? Para poder pagar la deuda tuya y mía. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que tiene que ver con la continuación de los otros temas anteriores, que es la justificación. ¿Okay? Como tú y yo, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que nuestro destino era muerte eterna, cómo tú y yo hemos sido libertados. Es algo muy importante el día de hoy. Y cómo Dios lo hizo, muy importante. O sea que el tema del día de hoy, la justificación, Dios te va a poder enseñar a ti y a mí lo que Él hizo para poderte salvar a ti y a mí. ¿Cuántos les gustaría que Dios hable a tu vida y a mi vida esta tarde? Vamos a ver algo bien importante sobre la justificación para que podamos entender. Mira lo que tengo acá en mi nota. Dice: la justificación es fundamentalmente un término legal que se refiere al perdón de alguien acusado de un crimen, pero que la corte encontró inocente. Este concepto también se usa en el Nuevo Testamento para explorar la importancia de la cruz. ¿Okay? O sea, este concepto de la justificación, como dice acá anteriormente, hágase de cuenta que usted y yo estábamos condenados por un delito que habíamos cometido, ¿no? Pero cuando usted va a la corte, y lo vamos a ver antes de que termine el tema, cuando usted va a la corte, por una razón o la otra, a pesar de que usted era culpable, yo era culpable, sin embargo, ¿qué? Salimos inocentes, ¿okay? Por una razón.
Y la única razón es que el Hijo de Dios tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, para poder ¿qué? Ponerse en tu lugar y mi lugar. Él fue tu sustituto y mi sustituto. Él se colocó en el lugar tuyo y mío, aunque yo merecía morir. Él dijo: Juan Carlos, yo me voy a poner en tu lugar. Yo voy a pagar la deuda que tú debes, Juan Carlos. María, Marta, Juanito. Es lo que Jesús hizo por ti y por mí. Hay veces no lo entendemos, hermanos. Hay veces nosotros en este mundo estamos metidos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en el trabajo, los negocios, o sea, la televisión, el internet, las redes sociales. Pero lo más importante que tú y yo tenemos que tener en cuenta cada día es de que el Hijo de Dios vino a este mundo. Como dice el Dios Padre, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí. Qué maravilloso. Sigamos avanzando, hermanos. Mira lo que tengo acá. Porque el apóstol Pablo, dice, es una pregunta, dice: ¿por qué el apóstol Pablo contrasta la justificación por la fe con la obediencia a la ley? ¿Cómo esta nos ayuda a comprender la justificación? ¿Ok? ¿Cómo la obediencia a la ley nos ayuda a comprender la justificación? Vamos, ¿cuánto le gustaría saber? Vamos a ver. Vayamos al libro de Romanos, por favor. Vamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 3. Y busquemos ahí el versículo 19 en adelante. Búsquelo, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Mire lo que dice acá. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué dice ahí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso lo vamos a explicar enseguida. ¿Qué dice? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Ok? Que dice: testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué dice ahí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ok? Muy importante esa parte. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Amén por eso. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, es bien importante lo que leímos anteriormente. O sea, que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere la salvación para ti y para mí. Dios quiere la salvación para tu mamá, para tu hermano, para tu tío, para el compañero de trabajo. Que Él quiere la salvación ¿para quién? Para todo el mundo, hermanos. Pero dice aquí algo bien importante que tenemos que tener en cuenta: para los que creen en Él. Porque somos justificados a través de Cristo, pero los que creemos en Él. Porque hay mucha gente que dicen: creo en Dios, pero realmente no hacen la voluntad de Dios. O sea, una cosa es creer, porque dice la palabra del Señor que hasta los demonios creen. O sea, yo puedo decir: yo creo en Dios, pero ¿cómo está mi vida si estoy creyendo en Dios? ¿Ok? Yo tengo que pedir a Dios de que tengo que creer en Él, pero también que hacer su voluntad. Estoy dispuesto a ¿qué? A obedecer la voluntad de Dios, a guardar la ley de Dios. Es muy importante, porque hay gente que dice: yo soy cristiano, pero quiero seguir viviendo en libertinaje. Quiero seguir viviendo haciendo lo mismo que hacía años atrás. Eso no es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, ¿no? Dios quiere que cuando tú y yo nos entreguemos a Él, ¿cierto? Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Él es el que nos justifica. Él es el que pagó el precio por ti y por mí en la cruz de Calvario. Pero Jesús me dice a ti y a mí: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dice: si me amáis, Juan Carlos, guardad mis mandamientos. Bien importante. Ahora que Él es el que me va a justificar, ¿sí o no? ¿Es a través de quién? De Cristo Jesús. Ahí lo vemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, yo tengo que decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador, porque tú eres el que me justificas. Tú eres el que pagaste el precio por ti y por mí. Tú eres el que hiciste todo por mí, Señor. Ahora, no hay salvación a través de nadie, a través de ningún sistema, a través de ningún hombre.
No hay nadie en este mundo, acuérdense de eso, ningún líder religioso, ningún presidente ni primer ministro que pueda decir que a través de él hay salvación y vida eterna. Es a través de Cristo Jesús nada más. ¿Okay? Él fue el que nos justificó. Amén por eso. Ahora, veamos aquí algo bien importante, hermanos, para que podamos entender esa parte. ¿Okay? Somos justificados, que dice la palabra del Señor, gratuitamente. Usted ha visto, por ejemplo, en este mundo hay gente buena, hay gente que le gusta hacer el bien a los demás. Yo conozco mucha gente así, gracias a Dios, que han sido personas que han venido a mi vida y siempre han estado ahí para ayudarme, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por eso, ¿cierto? Por mi esposa, por muchos amigos que en momentos difíciles de mi vida han venido y me han dicho, Juan Carlos, ¿necesitas algo? Gloria a Dios por eso. Pero otras personas, hermanos, no están interesados en hacerte a ti y a mí nada gratuitamente, porque están buscando algo, ¿sí o no? O sea, yo voy a hacer esto, pero ¿qué me van a dar? Lo que muchas veces nosotros pensamos, ¿qué voy a conseguir? Pero dice la palabra del Señor que nosotros somos justificados gratuitamente. O sea que tú y yo no tuvimos que pagarle nada a Cristo, a Dios, para que nos justificara. Él lo hizo ¿por quién? Por amor a ti y a mí. Porque Dios Padre te ama tanto a ti y a mí que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, ¿sí o no? Porque de tal manera Dios amó Dios al mundo para que entonces yo tengo que creer en Cristo Jesús. ¿Okay? Yo quiero salvarme, tengo que creer en Cristo Jesús. Tengo que aceptarlo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué, hermanos? Veamos el versículo 17. San Juan 3:17, miren lo que dice. ¿Okay? Bien importante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué maravilloso. ¿Para qué envió Dios Padre a Jesús a este mundo? Para que todos seamos salvos por él. ¿Okay? Pero yo tengo que creer en él. Yo tengo que creer en Cristo. Yo tengo que aceptarlo como mi Señor y Salvador. Si algún día quiero estar con él por la eternidad, el primer paso es que aceptar a Jesucristo. Y arrepentirme de todos mis pecados, de toda inmundicia, de toda iniquidad. Es muy importante, hermanos. Tú que me estás mirando el día de hoy en cualquier lugar del mundo, a lo mejor Dios te ha estado llamando por muchos años. A lo mejor Dios te ha mandado amigos, te ha mandado un tratado, te ha mandado quizás a través de una canción, un himno. Dios te ha dicho, mira, cambia de vida, da media vuelta. Pero muchas veces nosotros no queremos dar media vuelta. Queremos estar con Dios, pero queremos mantenernos en el pecado. Dios te justifica a ti y a mí, muy importante, pero tenemos que caminar por fe y dejar atrás lo que nos sirve, ¿no? Todo el pecado, la inmundicia, la iniquidad, tenemos que por fe pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? A poder caminar por fe una vida en santificación. Qué maravilloso. Sigamos avanzando acá en el tema del día de hoy, que es la justificación. Amén por eso. Vamos a ver, dice, se pueden destacar algunos puntos en estos versículos. Vamos a ver. Primero, los versículos que acabamos de leer, los vamos a analizar. Dice, la imagen legal implica que los seres humanos han sido acusados de un crimen. ¿Qué dice ahí? Los seres humanos han sido acusados de un crimen. En este caso específico, los humanos han sido hallados culpables de lo que se les acusa, es decir, todos están bajo la condenación de la ley. ¿Okay? Todos estamos acusados, ¿sí o no? Porque dice que no hay justo ni uno. Todos hemos pecado. ¿Okay? Aquí no se salva nadie. No, que porque usted es ingeniero o doctor, o porque eres enfermera, porque eres millonario, o porque eres un banquero, no importa tu profesión. Todos hemos sido culpables delante de Dios. Porque todos hemos heredado el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Okay? Ahora, ¿necesitamos un Salvador? Claro que sí. ¿Necesitamos un Redentor? Claro. ¿Necesitamos al Cordero inmolado? Claro que sí. Por eso yo necesito aceptar a Cristo, para que Él me pueda justificar, porque Él es el que puede pagar la deuda mía y tuya. ¿Okay? Usted se imagina que usted deba 100 millones de dólares, imagínese eso, una deuda de 100 millones de dólares. ¿Cómo la va a pagar usted? ¿Cómo la voy a pagar yo? No hay forma. 100 millones de dólares, ¿qué banco le va a prestar a usted 100 millones de dólares? ¿Okay? ¿En qué se va a basar el banco? Cuando usted va a hacer un préstamo, lo primero que le dice el banco, ok, muéstrame, vamos a su número de seguro social para correr el crédito, lo primero que le van a decir.
Lo otro, las referencias, donde usted ha aplicado anteriormente, etcétera. Y miran cuál es. Entran su información a través de estas agencias que le van a chequear el crédito. Y ahí le van a decir si puede ser elegible o no. ¿Okay? Ahora, si yo debo una deuda de 100 millones de dólares, ¿cómo voy a pagar esa deuda, hermano? Es imposible. ¿Okay? Así es, para darle una idea nada más, porque la deuda tuya y mía era más grande que 100 millones de dólares. No se podía pagar, imposible. Pero solamente la podía pagar ¿quién? El Hijo de Dios. El mismo que te creó a ti y a mí. El mismo que te creó a ti y a mí, el mismo que te redimió a ti y a mí, es el único que podía pagar la deuda. Y Él la pagó gratuitamente, no te dijo, Juan Carlos, me tienes que pagar poco a poco. O sea, ahí me lo vas pagando por cotas. No, Él pagó todo y dijo, Juan Carlos, no debes nada. Solamente, ¿qué? Media vuelta. Arrepiéntete de corazón, acéptame como tu Señor y Salvador. Y empieza a caminar en camino de la santificación. Amén por eso. ¿Cuánto le damos gracias a Dios el día de hoy, hermanos? Porque nuestro destino era muerte eterna. Pero ahorita, gracias a Cristo, Él te va encaminando hacia vida eterna. Amén por eso. Sigamos avanzando. Vamos a ver aquí el libro de Romanos capítulo 2. Búsquelo por favor. Romanos capítulo 2. Versículo 1. Mira lo que dice. Me dice cuando lo tenga, por favor. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Dice, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Vamos a repetir esto, bien importante, hermanos. ¿Ok? Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Ok? Muchas veces nosotros, hermanos, estamos juzgando a los demás. ¿Ok? Estamos apuntando el dedo a otra persona, ¿no? Mira cómo va, mira cómo camina, mira lo que hace, mira cómo vive, etcétera, ¿no? Hay veces estamos más poniendo los ojos en las demás personas, pero no en nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos juzgando a esas personas, estamos condenándonos a nosotros mismos también. ¿Ok? Por eso es muy importante, hermanos. Y Jesús lo explicó en el Padre Nuestro. Si yo quiero que Dios perdone mis pecados, yo tengo que perdonar los pecados de los demás. ¿Ok? Yo no puedo estar solamente apuntando el dedo a los demás, lo malo que están haciendo, y no me estoy mirando a mí mismo. ¿Ok? Y es muy importante, hermanos. O sea, si Dios Padre te pudo perdonar a ti y a mí tus pecados y mis pecados a través de Cristo Jesús, que nos vino a redimir, el que nos justifica. Sin embargo, hay veces nosotros no queremos perdonar a un vecino porque nos hizo algo hace 20 años. O quizás un amigo, un hermano, un familiar. A veces todavía tenemos el rencor. Tenemos que pedirle, Señor, si Dios nos justifica y nos perdona, ¿por qué yo voy a estar condenando a los demás? Hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú para hacer eso? O sea, si Dios perdonó al pecador, ¿quién soy yo para no perdonar a mi vecino, a mi amigo del trabajo, a mi familiar? Sigamos avanzando. El segundo punto es, Dios ha provisto para los seres humanos una salida. ¿Qué ha provisto Dios? Una salida de su situación difícil. Con la venida de Cristo se ha manifestado o revelado la justicia de Cristo. ¿Ok? Se lo repito. Con la venida de Cristo se ha manifestado o revelado la justicia de Cristo. Imagínense eso. Él nos da una segunda, una salida. ¿Cuánto necesitamos esa salida? Todos necesitamos la salida. Vamos a ver si es verdad. Romanos capítulo 3. Búsquelo por favor. Versículo 21, lo que leímos anteriormente. Mire cuál es. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Qué dice? Testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué dice ahí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley de Dios, se ha manifestado la justicia. ¿Quién se manifestó? Cristo Jesús, el Mesías, el que habría de venir, el que era tu sustituto y mi sustituto. Él vino, ¿ok? Y se colocó en tu lugar. Él vino, la justicia de Dios, imagínense eso. Dios proveyó su justicia para que tú y yo fuéramos ¿qué? Perdonados. Para que tú y yo tuviéramos algún día oportunidad de tener vida eterna, hermanos. ¿Cuánto le damos gracias a Dios esta tarde? Hay veces nos sentimos mal porque no tenemos suficiente dinero en el banco, o porque no tenemos la casa que hemos soñado, o el carro, o lo que sea.
Pero lo más maravilloso que tú y yo tenemos es que hemos sido perdonados a través de Cristo Jesús. Él nos justificó, Él nos justifica. Aquel que lo recibe, ¿ok? Porque hay gente que no lo van a recibir. Hay gente que van a estar pensando, ¿cómo voy a aceptar a Cristo? Pero si tú y yo lo aceptamos ya Jesús, ¿qué? Te justifica a ti y a mí. Qué maravilloso. Estamos caminando en santificación en este momento. Dios todavía está trabajando en ti y en mí, quitándote todo lo que no sirve. ¿Para qué? Para que el día que Él aparezca lo podamos ver cara a cara como Él es. Amén por eso. Vamos a seguir avanzando. Dice acá, el apóstol Pablo explica que esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. ¿A través de quién es la justicia de Dios? ¿A través de quién? De la fe en Jesucristo, que para todos los que creen en Él. ¿Para quién es? Para todos los que creen en Él. Vamos a ver si es verdad. Romanos 3, ahí mismo, versículo 22. Mire lo que dice. Okay, vamos a leer ese versículo. Romanos 3, 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Okay? O sea que dice la justicia de Dios por medio de quién? De la fe en Jesucristo. A través de, ¿me puedo salvar a través de otra persona? No hay salvación. A través de Buda, a través de la nueva era, a través de otro sistema, no hay. No hay nadie en este mundo que te pueda dar salvación y vida eterna, que te pueda justificar. Solamente es a través de quién? La fe en Jesucristo. ¿Y cómo yo obtengo esa fe? Tengo que aceptar a Cristo, hermanos. Porque si no tengo a Cristo en mi vida, ¿cómo voy a obtener la fe en Él? No la puedo obtener. Necesito primero recibirlo a Él para que mi fe pueda ¿qué? Crecer cada día. ¿Sí o no? Tengo que creer en Él. Y mucha gente dice, pero ¿cómo Él lo hizo? No importa cómo Él lo hizo, lo importante es que Él lo hizo. Amén por eso. Vamos a seguir avanzando. Mira lo que tengo acá, en Romanos 3:22, dice, para todos los que creen en Él, dice, tengo una nota acá, la justicia designa aquí no sencillamente la declaración divina de absolución, sino específicamente nuestra participación por la fe en el acto salvador de Dios en Cristo. Se lo repito, esa parte muy importante, ¿ok? La justicia designa aquí no sencillamente la declaración divina de absolución, sino específicamente nuestra participación por la fe en el acto salvador de Dios en Cristo. ¿Cuál fue el acto salvador? Yo le voy a mostrar algo importante para que usted entienda esta parte, hermanos. Cuando Jesús estuvo aquí, Él le dijo lo siguiente a los discípulos, ¿ok? Búsqueme en el libro de San Juan, capítulo 14. Jesús lo dijo claramente, ¿ok? Y es así, San Juan 14:6. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué fue lo que Él dijo? Yo soy el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿ok? Eso lo dijo ¿quién? Cristo Jesús. Hay gente que lo han creído, hay gente que no lo creen, hay gente que lo aceptan a Él como su Señor y Salvador, pero Jesús dijo, yo soy el camino. Juan Carlos, si tú quieres ir al reino de los cielos, si tú quieres estar con mi Padre por la eternidad, tiene que ser a través mío, dice Jesús. Yo soy el camino. Jesús dice, yo soy la verdad. Y Jesús dice, yo soy ¿qué? La vida. O sea, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. ¿Ok? Yo tengo que tener a Cristo si quiero vida eterna. ¿Ok? Si a usted no le interesa vida eterna, olvídese de todo. Pero si usted quiere tener vida eterna, tiene que tener a Cristo en su vida. ¿Sí o no? Usted quiere estar con Él por la eternidad, Él es ¿qué? La verdad y es la vida. El que te creó a ti y a mí fue ¿quién? Fue Jesucristo. El que te creó, el que sostiene todos los mundos, ¿ok? El que creó todo el universo es ¿quién? Cristo Jesús. Entonces yo lo necesito a Él en mi vida si quiero tener victoria. Gloria a Dios por eso. El que vino y dio su vida por ti y por mí, el que con su sangre pagó en la cruz de Calvario, fue Jesucristo. Amén por eso. Por intermedio de Él somos ¿qué? Justificados. A través de Él somos perdonados. A través de Él podemos tener ¿qué? Vida eterna. Amén por eso. Sigamos avanzando acá. Vamos a ver ya hemos visto 2 puntos, no vamos a ver el tercero, que dice, esta justificación tiene la intención de alcanzar tanto a los judíos como a los gentiles.
¿A quién quería alcanzar Dios? No solamente a los judíos, porque eso es lo que mucha gente dice, no, el pueblo escogido de Dios, claro, ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero para que a través de ellos se pudiera conocer que al Dios verdadero. Ese era el trabajo que ellos tenían que haber hecho, el pueblo de Israel, era que mostrarle a otros países, a otros pueblos que eran paganos, que había un verdadero Dios, que era el creador del cielo, la tierra y el universo. Y esa responsabilidad que ellos no tomaron en serio, tú y yo la tenemos que tomar en serio en este tiempo, hermanos. ¿Cuánta gente usted conoce? Su vecino, su amigo de trabajo, quizás alguien en su universidad que no conoce a Cristo todavía. Que a lo mejor para ellos creyeron en la evolución, ¿ok? Creyeron en lo que mucha gente cree, millones de gente. Pero tú y yo tenemos que presentar al Dios verdadero, ¿ok? A la gente, no te dé pena, hermanos. Da testimonio de Cristo, de lo que Él ha hecho por ti y por mí en tu vida. Es muy importante, hermanos, ¿ok? Sigamos avanzando acá. Entonces, ¿qué dice? Esta justificación tiene la intención de alcanzar a los judíos como a los gentiles, a todo el mundo, ¿ok? Vamos a ver si es verdad. Romanos 3:22, vamos a leerlo ahí de nuevo, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 22, lo que leímos anteriormente. Pero miren lo que dice. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en Él. ¿Dios hace excepción de personas? No, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, ¿ok? Hay gente que creen que porque tienen un estatus social o que pertenecen a un club o porque nacieron en tal país, tienen una especialidad o son especiales. Para Dios no hay diferencia, hermanos. Él quiere la salvación para los judíos como para los gentiles, para los que creen en Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para yo ser elegible para la justificación? Es creer en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén por eso. Sigamos avanzando. Vamos a ver aquí en Romanos 3:29, por favor. Mire lo que dice. Ahí mismo, Romanos 3:29. ¿Qué dice? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de gentiles. ¿Ok? Hace una pregunta. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Qué maravilloso es lo que dice el apóstol Pablo. Él también es Dios de los gentiles. Amén, por eso. Por eso usted hoy tiene que sentirse contento y feliz. ¿Ok? No importa en qué país usted viva. Pero usted tiene a Cristo, usted tiene lo más importante. ¿Ok? Tiene a Dios en su vida. Tiene el que lo justifica. Tiene el que pagó el precio por usted y por mí. Usted sabe que tenemos oportunidad algún día de estar con Él por la eternidad. Mucha gente me dice, hermano Juan Carlos, es que mire mi situación económica, mire los problemas que estoy teniendo en mi familia, mire la situación que tengo con mi hijo, o con mi esposa, o mi marido. Sin embargo, usted dígale, pero Cristo Jesús ya me justificó. Amén por eso. Yo tengo que sentirme contento por eso, porque estamos de paso en este mundo. Nosotros somos peregrinos, pero nuestra lugar, nuestra casa eterna está donde, en el reino de los cielos, hermanos. Por eso cuando usted tenga un problema en este mundo, usted no le ponga cuidado a eso, porque eso es pasajero. Lo más importante es esté poniéndole cuidado a lo que es eterno, lo que va a durar para siempre, por la eternidad. Eso es lo más importante, hermanos. Sigamos avanzando. Dios no hace acepción de personas, ¿ok? Vamos a ver. Vayamos al libro de San Mateo, por favor. ¿Por qué Jesús, antes de ascender al Padre, ¿qué es lo que nos dice San Mateo? Búsquelo ahí, por favor. San Mateo capítulo 24. Vamos a ver dos partes importantes. San Mateo 24, versículo 14. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer, hermanos? Porque la salvación es para los judíos como para los gentiles. San Mateo 24, versículo 14, ¿qué dice ahí? Y será predicado este evangelio. ¿Por qué es importante? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. A Dios le interesa que este evangelio sea ¿qué? Predicado en todo el mundo. Para que antes de que venga el fin. A Dios le interesa los indios, los chinos, los japoneses, los colombianos, los estadounidenses, los canadienses.
no importa de qué país, Guatemala, Honduras, El Salvador, no importa, en la China, en la India, en África. Dios quiere la salvación para todas las personas, para que conozcan de quién, del plan de salvación, de lo que Él hizo por ti y por mí, que Él nos justificó a través de Cristo. Amén, por eso. Por eso es importante que yo no me quede callado esta tarde. Es importante que yo pueda decirle a los demás lo que Dios ha hecho en mi vida y en tu vida, que Cristo murió por quién, por ellos también. No solamente por nosotros, sino por todos aquellos. ¿Cómo yo voy a poder, hermanos, conocer de Cristo si nadie me habla a mí? Si nadie me habla del Evangelio, imagínense eso. Si nadie me dice, a todo el mundo le da pena, ¿cómo yo voy a conocer de Dios? ¿Ah? No hay forma, ¿sí o no? Yo me acuerdo el año pasado, hermanos, me mandaron una carta, una agencia aquí de San Diego, donde me decía, mire, usted mandó un dinero hace varios años, pero ese dinero nunca lo reclamaron en el otro lado. Se lo había mandado a mi mamá en Colombia cuando estaba todavía viva, imagínense. No lo habían reclamado. Y me dijeron, ¿quiere ese dinero de regreso? Le digo, claro. Ahora, ¿qué pasaría si esa agencia no me hubieran dicho, ese dinero está ahí y no lo han reclamado? Yo nunca me hubiera dado cuenta. ¿Qué pasaría con la gente, hermanos, que en este momento no conocen de Cristo? Que nadie les ha hablado, que nadie les ha dicho, mira, hay un plan de salvación, hay un destino a la vida eterna. Cristo vino a justificarte a ti y a mí. Él ya pagó la deuda. Pero si tú no le dices a esas personas, ellos se van a ¿qué? Se van a perder. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera reclamado el dinero? Si hubiera perdido. ¿Qué pasaría si yo no acepto a Cristo como mi Señor y Salvador? Me pierdo completamente. Porque el que me justifica es ¿quién? Cristo Jesús. Amén por eso. Sigamos avanzando. Dice, Dios no hace distinción entre los pueblos, todos son pecadores y todos son justificados gratuitamente por su gracia. Todos son pecadores y todos son ¿qué? Justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Qué maravilloso. Romanos 3:24, vamos a verlo. ¿Ok? Sigamos avanzando ahí donde hemos estado anteriormente. Romanos capítulo 3, versículo 24, mire lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante quién? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos ¿qué? Justificados gratuitamente. No es a través de nadie más, hermanos. No se deje engañar, ¿ok? El enemigo está usando toda artimaña. Usa usa la televisión, el internet, usa lo que sea para desviarte a ti y a mí del camino del Señor, ¿ok? ¿Cuál es el camino del Señor? Es Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es a través mío, Juan Carlos, que vas a tener vida eterna. Yo morí por ti. Qué maravilloso. Pero el enemigo nos coloca a nosotros entretenimiento, las redes sociales, nos coloca inversiones en la bolsa de valores, diversiones, el fútbol, deportes, boxeo, todo, lo que estemos entretenidos, pero lo que nos estemos poniendo cuidado a quién, al Cordero. Que no lo sigamos a Él donde quiera que Él va. Él quiere que sigamos a quién, a los jugadores de basquetbol, a los artistas, a los basquetbolistas, que sigamos a todo mundo, pero no a quién, a Cristo. Al final, yo hago una pregunta. ¿A ti que te gustan los deportes? A mí me gustan también, ¿cierto? Yo jugué fútbol, casi profesional. Me gustan los deportes y de vez en cuando veo algún partido por ahí. Pero, ¿qué equipo o qué jugador en el mundo me va a dar a mi vida eterna? Pregúntese eso esta tarde. ¿Qué basquetbolista o qué boxeador le va a dar a usted vida eterna? Nadie le va a dar a usted vida eterna. Usted que se pasa horas y horas en la televisión siguiendo a esos artistas, al final ellos se van a morir también como usted y como yo. Pero si usted y yo no nos aseguramos el día de hoy al que te justifica, que es Cristo, nos vamos a perder. Tremendo. Entonces es tiempo, hermanos, de que empecemos a dar media vuelta. Es tiempo de que empecemos a dar cambios en nuestra vida, ¿sí o no? A mí me han gustado las noticias y siempre he mirado este canal en inglés, CNN. Pero un día yo hice un experimento, hermanos, y yo dije, ¿sabe qué? No voy a ver noticias por un tiempo. Me pasé 3 meses sin ver noticias, hermanos. 3 meses. Primero estaba viendo noticias todo el tiempo. Y cuando prendí el canal de nuevo, haga de cuenta como que esos 3 meses no hubieran pasado, como que hubiera sido ayer. Lo mismo. Seguían hablando de lo mismo, la misma política, las mismas cosas. ¿Qué es lo más importante? Que tú y yo tenemos que invertir nuestro tiempo en las cosas divinas, en la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en oración, en comunicarme con Dios, en estar conectado con el que te justifica a ti y a mí. Amén por eso.
Sigamos avanzando. Dice acá, de aquí que la solución de la situación difícil de los humanos es la justificación que dice ahí, que viene por la fe a todos los que creen. Este don de la salvación es acompañado por la recepción del Espíritu que nos capacita para caminar en nuevas vidas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador? Y cuando yo me bautizo, hermanos, yo cierto, acepto a Cristo como Señor y Salvador, pero también recibo el Espíritu Santo. El que me va a ayudar a mí para poder vencer en cada situación de la vida. El que me va a ayudar a mí a mantenerme, y el que me va a recordar, Juan Carlos, tú estás mal aquí, tienes que hacer este cambio, tienes que hacer este cambio allí. ¿Okay? ¿Quién es el que te recuerda a ti cada día? Es el Espíritu Santo. Por eso es muy importante que yo acepte a Cristo como mi Señor y Salvador. Y cuando yo me entrego públicamente, que dice, mi nombre está escrito en el libro de la vida, que mis pecados son borrados, son tomados y enviados al fondo del mar. ¿Y qué otra cosa pasa? Recibo el Espíritu Santo. Y empiezo el camino de la santificación. Amén por eso. Gloria a Dios por eso. Sigamos avanzando. Miren lo que tengo acá en el libro de Gálatas, por favor. Busquemos ahí Gálatas, capítulo 3. Búsquelo, por favor. Versículo 2 al 3. Miren lo que dice. ¿Okay? Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Okay? Es una pregunta. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es una tremenda pregunta. O sea que dice, esto solo quiero saber si vosotros recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe. ¿Okay? ¿Por qué recibimos nosotros el Espíritu Santo? O sea, por aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. ¿Por qué? Por cómo yo aumento mi fe, por oír la palabra de Dios. Qué maravilloso, hermanos. ¿Okay? ¿Es importante guardar los mandamientos? Claro que sí. Pero yo soy ¿qué? Soy justificado a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y como por amor a Cristo voy a ¿qué? A guardar sus mandamientos. Por amor a Él. Amén. Por eso. Sigamos avanzando. Ahí, mira lo que dice aquí Romanos capítulo 6. Búsquelo por favor. Romanos capítulo 6. Versículo 4. Miren lo que dice. Romanos 6, 4 dice. Porque somos sepultados, ¿qué dice ahí? Juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? En vida nueva. Qué maravilloso, hermanos. Porque somos que sepultados juntamente con Él. ¿Por la muerte de quién? Por la muerte, por el bautismo. Por eso es muy importante, cuando tú y yo nos bautizamos, hermanos, no que te echen solamente agua en la cabeza, ¿no? Necesitamos que sumergirnos, ¿ok? Morir, ¿ok? Estamos entrando en una tumba líquida, que es lo que representa el bautismo, ¿no? Cuando yo me entrego a Cristo, lo acepto como mi Señor y Salvador, ¿ok? ¿Qué le estoy diciendo? Me estoy arrepintiendo de corazón. Dios toma mis pecados y los envía ¿a dónde? Al fondo del mar. Recibo el Espíritu Santo y mi nombre está escrito en el libro de la vida. Así como Cristo, ¿qué? Tuvo que morir. Yo al aceptarlo a Él, o sea, yo estoy muriendo a través de Cristo, a través del bautismo, estoy diciendo, Señor, yo estoy muriendo a la vida pasada. Estoy dejando los pecados de atrás. Dios está diciendo, te estoy dando una página en blanco, Juan Carlos. Porque el que te justifica es ¿quién? Cristo Jesús. Amén por eso. Vamos a ver el punto número 4. Dice, la decisión de Dios es justificable por medio de la obra redentora de Cristo. Tenemos aquí la combinación de dos imágenes, la redención y la justificación. Van juntas. La redención y la justificación, que describe, que dice, y proporciona una base legal para la decisión de Dios justificar a los que aceptan la justicia de Cristo. O sea, la justificación y la redención. Qué maravilloso, lo que hemos estado hablando anteriormente. Vamos ahí mismo en Romanos capítulo 4. Búsquelo por favor. Romanos 4, versículo 3 al 6. Miren lo que dice. Dice, ¿por qué? La escritura, dio Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como ¿qué? Como deuda, ¿ok? Ahora, ¿qué dice acá? Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío,
Su fe le es contada por justicia. Qué maravilloso. ¿Cuál es? La fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Ok? Tremendo. ¿Ok? Somos salvos ¿por quién? Por gracia, ¿sí o no? Es un regalo de Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Él es el que nos justifica a nosotros, a ti y a mí. Qué maravilloso. ¿Ok? Mira lo que tengo acá en mi nota. Dios puede hacer lo imaginable, porque Cristo tomó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Tomó nuestros pecados y murió en tu lugar y mi lugar. Vamos a ver si es verdad. Segunda de Corintios, por favor. Vamos a ver ahí. Segunda de Corintios, búsquelo por favor, capítulo 5. Versículo 21, mire lo que dice. Segunda de Corintios 5, 21. Mire lo que dice, hermanos. Dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Imagínense eso. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo, ¿sí o no? Lo que Dios hizo por ti y por mí. Por eso la sierva del Señor en el camino a Cristo ya dice de que cuando yo me arrepiento de corazón, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Dios te mira a ti y a mí. Acuérdese que allá en el tabernáculo que Dios mandó a hacer, cuando un pecador venía, tenía que traer el animal y tenía que traer un animal que fuera que no tuviera ningún defecto. ¿Okay? Ahora, ¿quién fue el que se presentó en tu lugar y mi lugar? Fue Cristo, fue el Cordero inmolado, sin defecto, nunca había pecado, pero Él se colocó en tu lugar y mi lugar. Él fue nuestro sustituto, hermanos. Él se colocó y dijo, Juan Carlos, yo voy a pagar por ti, por Alberto, por María, por todos aquellos. Imagínense eso. Sigamos avanzando. Vamos a ver qué dice ahí Romanos capítulo 3, versículo 25. Léalo, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 25. Mire lo que dice. ¿Okay? Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, que dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué maravilloso. ¿Ah? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿okay? A través de la sangre de quién, de Cristo, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ah? Qué maravilloso, hermanos. Dios nos perdona a ti y a mí. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesús pagó el precio por ti y por mí. Porque ahora Dios Padre te mira a ti y a mí a través de quién, a través de su Hijo, a través de Cristo. El que fue el Cordero inmolado, el que fue perfecto, que no vivió una vida perfecta en este mundo, nunca pecó. Él puso que su sangre para redimirte a ti y a mí, para darte oportunidad a ti y a mí de qué, de perdón de nuestros pecados, hermanos. Qué maravilloso. Él es el que nos justifica. ¿Ah? Sigamos avanzando. Dice aquí, de modo que explica Pablo lo que el sacrificio de Cristo hizo por nosotros. Vamos a ver. Cristo se sacrificó por nosotros. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran meros reflejos de este verdadero y genuino sacrificio que está en el centro de lo que Dios hizo por nosotros. Qué maravilloso. ¿Ah? Él fue el verdadero sacrificio, ¿no? No esos animales solamente eran temporales, ¿no? Apuntaban todos a dónde, a Cristo, al Cordero inmolado. Vamos a ver aquí en Primera de Pedro, por favor. Búsquelo, por favor. Primera de Pedro. Vamos a buscarlo ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Leamos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, 21 al 24. Mira lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Qué maravilloso. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a la causa al que juzgaba justamente. ¿Okay? Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Qué maravilloso. Él mismo llevó ¿qué? Tus pecados tuyos y los míos. Amén por eso. ¿Ah?
Mire lo que tengo acá. Vamos avanzando. Dice, primero, Él tomó nuestros pecados, tuyos y míos. ¿Ok? Segundo, este sacrificio fue provisto por Dios para restaurar nuestra relación con Él. Dios es el que lo puso como propiciación. ¿Ok? Lo que acabamos de leer en Romanos 3:25. Él es nuestra propiciación. Dios, Él se puso en tu lugar y mi lugar. Qué maravilloso. Tercero, este fue un acto de sustitución. Cristo se describe como sin pecado, sin ningún defecto. No obstante, Él fue ofrecido como una ofrenda por el pecado. Vamos a ver, Romanos capítulo 8, búsquelo por favor. Estamos avanzando, llegando ya a la parte final de este tema. Romanos capítulo 8, versículo 3, búsquelo ahí por favor, y 4, mire lo que dice. Romanos 8, versículo 3 y 4, mire lo que dice. Dice, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, dice, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, que dice ahí, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué dice? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilloso, ¿ah? Ahora, vamos a ver otra parte acá importante. Segunda de Corintios 5:21, que lo vimos anteriormente, pero para que lo recordemos, lo que Jesús hizo por ti y por mí. Segunda de Corintios 5:21, mire lo que dice, ¿ok? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso, ¿ok? Y vamos al último, el punto 4, dice, por medio del sacrificio de Cristo somos librados de esa ira y el amor de Dios nos alcanza para salvación. ¿Ah? Se lo repito, póngale cuidado por favor. Por medio del sacrificio de Cristo somos librados de esa ira y el amor de Dios nos alcanza para la salvación. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1, búsquemelo por favor. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 18, búsquelo por favor, mire lo que dice. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. ¿Qué dice ahí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad. Por eso le envía a su Hijo Jesús. Qué maravilloso. Mira lo que dice acá. Por medio del sacrificio de Cristo somos librados de esa ira y el amor de Dios nos alcanza para la salvación. La cruz no es solo el lugar en el que se revela el amor de Dios, sino también el lugar donde se manifestó su ira contra el pecado. Qué maravilloso. En la cruz fue donde Dios venció el pecado, venció la muerte, venció las iniquidades, venció todo. Vamos a terminar con esto. Dice, nuestra redención y nuestra reconciliación no habrán sido posibles sin la sangre de Cristo ofrecida como sacrificio. Qué maravilloso. Vamos a ver 2 versículos y terminamos y oramos. Vamos, Hechos capítulo 20, búsquelo por favor. Libro de Hechos capítulo 20, versículo 28, búsquelo por favor. Hechos 20, 28, mire lo que dice. ¿Okay? ¿Lo tienen ya? Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentarle la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia ¿qué? Sangre. ¿Por qué ganó Cristo Jesús su propia iglesia? Con su propia sangre. Mira, busquemos ahí Colosenses 1:20, mire lo que dice. Colosenses 1:20, vamos a ver. ¿Qué dice? Búsquelo por favor. Dice, y por medio de él reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Mediante quiénes somos reconciliados? Mediante la sangre de Cristo Jesús. Amén por eso. Vamos a ver otro versículo y terminamos. Apocalipsis capítulo 5, búsquelo por favor. Y vamos a hacer el llamado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Búsquelo por favor. Miren lo que dice. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo, nación. Qué maravilloso, ¿ah? ¿A través de qué? De la sangre del Cristo Jesús. Vamos a terminar con esto, hermano, para que usted entienda la justificación. Hágase de cuenta que usted y yo estábamos condenados a morir. Nos tenían en el calabozo. Estábamos ya en camino
¿hacia qué? Hacia la guillotina, hacia el lugar que nos iban a colocar el gas para morir. Pero cuando vamos en camino, hermanos, hay una reunión, alguien está hablando y alguien viene y dice, ¿sabe qué? Aparece alguien y dice, yo soy tu sustituto, yo voy a ir a morir por ti. Y en ese momento tú y yo nos llevan y nos sacan por la puerta, nos espera una limusina y estamos libres. ¿Quién pagó el precio por ti y por mí? ¿Quién tuvo que pagar el precio por el pecado? Pues Jesucristo, el Hijo de Dios, que tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios y hizo hombre, y voluntariamente fue a la cruz y con su vida y con su sangre venció la muerte, el pecado, la iniquidad, y venció ¿qué? Y resucitó. ¿Y qué hace Jesús? Te redimió y te justifica a ti y a mí. Somos justificados a través de ¿quién? De Cristo Jesús, el Cordero Inmolado. Oramos. ¿Cuántos estamos contentos esta tarde? Que Jesús nos justificó. Amén por eso. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te agradecemos, Señor, porque tú pagaste la deuda que yo debía, Señor. Tú viniste a ser mi sustituto. Tú te colocaste en mi lugar, Señor, para poderme salvar. ¿Salvar qué? Al pecador. Salvar a los que creemos en ti, Señor. Gracias por el sacrificio eterno que hiciste por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, esta tarde por aquellas personas, aquellos amigos que todavía no se han entregado a ti, que ellos entiendan que esto es una emergencia, que esto no es un juego, que ha llegado el momento donde ellos tienen que entregar su vida completamente a ti y dar media vuelta y pedir perdón por todos sus pecados y empezar a caminar hacia el camino de la vida eterna. Te agradecemos, Señor, por lo que tú nos justificaste, Señor. Tú nos justificas, Señor Jesús. Y porque a través de ti, Señor, obtendremos la vida eterna. Pedimos todo esto a través de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Y acuérdate que Jesús es el que te justifica, nadie más. Amén por eso.
Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.